Esta conexión que tengo ahí está con la puerta. Está conectado a la puerta. Acá. G. Está conectado a la puerta. Y ahora tengo que el colector del transistor verde, y si voy al transistor que está en azul, la base está con el colector del otro. Entonces dibujo el colector y están conectados. Del transistor 2. Esto que está acá es colector, esto que está acá es la base, y ahora vamos a hacer el emisor que es este. Y lo único que me falta conectar, ya tengo todo conectado. Tengo conectado, y acá el emisor que va a ser el cátodo. Bueno, ahí hice ese esquema simplificado. Y ahora tenemos que ver cómo funciona el dispositivo, y lo vamos a ver con este circuito que hicimos acá entre dos transistores. Entonces, si vamos a la gráfica que hice de las curvas características, habíamos dicho que cuando aparecía una corriente en la puerta, entonces se producía todo el fenómeno. La corriente era suficiente, se disparaba nuestro dispositivo. Bueno, vamos a partir entonces de este punto diciendo de que se aplica una corriente a la puerta I sub G. Le aplicamos a la puerta una corriente I sub G. Entonces podemos anotarlo eso. A la puerta I sub G, o sea, analizando, vamos a poner arriba que analizamos. Analizando el esquema equivalente, formado por un transistor el transistor dijimos que era PNP, transistor 1, vamos acá arriba, y no le puse, no sé si se lee, creo que lo puse muy chico. Este es el transistor 1 por un transistor PNP y otro NPN, que es R2. Bueno, así por lo menos estamos analizando qué pasa acá. Vamos a ponerlo más grande. Transistor 2.
Bueno, y ahora sí, se aplica una corriente positiva a la I sub G. Una corriente I sub G, una corriente I sub G, una corriente de puerta. Disculpen, chicos, se aplica una corriente de puerta I sub G. Ahí está. Entonces, vamos a poner acá lo que está ocurriendo. Acá lo que está ocurriendo es que este dispositivo, al aplicar la corriente de puerta I sub G, acá va a haber una corriente de base. Por acá va a circular una corriente de base, que le pongo corriente de base 2, porque ese es el transistor número 2. Ahí va a haber una corriente de base. Ahí está la base. Bueno, entonces si aplicamos una corriente de puerta positiva, esto lo que va a dar origen es que va a haber una corriente, tiene que aparecer una corriente en el segundo transistor I sub K. Y vamos a ver cómo se da esto. I sub K, que lo identifico como el cátodo del dispositivo. Entonces, vamos a tener, al aplicar esa corriente I sub G, una corriente, y lógicamente una corriente de, acá una corriente de colector, ¿no? De colector 2, vamos a poner, de colector 2. Entonces traducimos con letras lo que dice acá, se aplica una corriente de puerta positiva y de colector 2 E y sub K aumentarán. Nosotros sabemos que la corriente de colector 2, si vamos a nuestro esquema, la corriente de colector 2 es igual a la corriente de base 1. Entonces, aumentará. La corriente de colector I sub C2 de colector 2 es igual a la corriente de base del transistor 1. Entonces, el transistor 1 conducirá, el transistor 1 conducirá, y tenemos que la
corriente. La corriente. Tenemos que la corriente de base 2, la corriente de base 2 va a ser la corriente de colector 1, la corriente de base 2, esta, va a ser igual a la corriente del colector 1 sumadas, ¿no? La corriente de base 2 va a ser sumada, va a ser la suma de la corriente de colector más la corriente de la puerta. Entonces, se aplica una corriente de puerta positiva I sub G, I sub G y de colector 2 e I sub K van a aumentar el valor. La corriente del colector 2 es igual a la corriente de la base 1. Corriente del colector 2 igual a la corriente de la base 1. Y el transistor 1 va a conducir y tenemos que la corriente de base 2 y de base 2 va a ser igual a I de colector 1 más la corriente que está entrando por la puerta. Entonces, fíjense, la corriente es como un circuito que se está realimentando. Es un circuito realimentado porque miren que la corriente de base 2 ahora está, ¿qué está haciendo? Está aumentando la corriente de colector 2. La corriente de base 2, que es esta, está aumentando nuevamente la corriente de colector 2. Entonces, y de base 2 está aumentando la I de colector 2. Y así el dispositivo seguirá aumentando estos valores de corriente hasta llegar a la saturación. Es un proceso que no se detiene, y miren que es un proceso que no se detiene porque si no suministramos, si anulamos la corriente, si anulamos la corriente de puerta, o gate, I sub G, este proceso no se detendrá. Puedo eliminar, puede ser un pulso de corriente I sub G. Este proceso no se detendrá. Aunque se elimine la corriente de puerta.
el dispositivo sigo andando. O sea que es un proceso acumulativo, o sí, bueno, repito la palabra, pero acumulativo. Es un proceso acumulativo que ocurre siempre que la ganancia de los transistores sea mayor que 1. Mayores que 1. ¿Ven? Entonces, con este esquema, más o menos, estamos tratando de ver cómo es el funcionamiento de este dispositivo. Este dispositivo se mantendrá en conducción. La corriente del ánodo debe superar un cierto valor, que se la llama corriente de enclavamiento, que no es la misma que yo les puse acá de mantenimiento. Entonces, podemos poner acá, en la descripción del funcionamiento, que el componente se va a mantener en conducción el componente se mantiene en conducción hasta que la corriente la corriente del ánodo, ¿no es cierto? La corriente del ánodo, haya alcanzado un valor superior al límite. Superior a un límite de corriente. A este valor, a esta corriente, se la llama de enclavamiento. Que ahora lo dibujo.
corriente de enclavamiento. Ahora, ahí el SCR está conduciendo. Para que el SCR deje de conducir, es necesario que la corriente, caiga por debajo de un valor mínimo de mantenimiento. Y acá pongo que es la que yo marqué I sub H arriba. Y esta corriente de enclavamiento es I sub L. I sub L. Las siglas son del inglés, H de mantener, hold, y de enclavamiento, latching o como se pronuncia, no sé, no soy bueno para la pronunciación. Y sería eso, ¿no? La corriente, por eso, porque es I sub L la de enclavamiento. Bueno, y esto se detiene el proceso, y para volver a iniciar el proceso, bueno, tenemos que aplicar una nueva corriente por la puerta. ¿Y ahora qué pasa? En el diodo común, en el diodo rectificador o de potencia, como lo queramos llamar, el diodo dejaba de conducir, ¿no? En justo cuando cambiaba su polarización. En este dispositivo pasa lo mismo. En este dispositivo pasa exactamente lo mismo. Deja de conducir cuando se invierte la polaridad de la señal. Y si nosotros necesitamos que ese ciclo se vuelva a cumplir, o sea que cuando viene el semiciclo positivo de la señal, el SCR se dispare, le tenemos que inyectar una corriente a la puerta. Si no le inyectamos una corriente a la puerta, no se va a volver a disparar. Y ahí tenemos una diferencia importante también con el diodo rectificador, al que llamamos nosotros el diodo común. O sea que aquí nosotros estamos controlando cuando el dispositivo se va a encender y va a dejar pasar corriente. Entonces, si estamos haciendo ese control, en definitiva lo que estamos haciendo es un control de potencia. Bueno, creo que les dije que fue el primer dispositivo de control de potencia que apareció en el mercado, que lleva ya más, el SCR ya debe llevar como unos 70 años en la industria electrónica. Lo que pasa es que actualmente la electrónica de potencia dio un salto muy grande, lo que se llama la electrónica industrial. Bueno, vamos a ver bien las características de la curva. Ahora vamos a ver bien las características de la curva. Arriba les
había mencionado más o menos cómo es la curva, pero vamos a ver en detalle para entender bien el funcionamiento. Entonces, curva, o sea, característica, vamos a poner. Tensión corriente. Característica tensión corriente de este dispositivo. Voy a dibujar, voy a hacer un gráfico de nuevo, donde vamos a poner corriente de ánodo, recuerden, corriente de ánodo, corriente que va por el diodo. Y vamos a poner tensión entre ánodo y cátodo. Acá vamos a tener siempre las corrientes positivas y aquí vamos a tener tensión ánodo cátodo. Entonces, nosotros habíamos dicho que el SCR, cuando la corriente, esto hay que tenerlo presente, cuando la corriente de puerta, cuando no hay señal en la puerta, si no hay una señal en la puerta, del SCR, este dispositivo si se encuentra polarizado en directa, no conducirá. Permanece bloqueado. Permanece bloqueado. O sea que para que esto funcione, sí o sí, tengo que tener una señal en la puerta, una corriente que circule por la puerta. El dispositivo permanecerá bloqueado. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona y a través. Bueno, ¿cómo es las características inversas? Bueno, las características inversas tenemos, ¿no?, una corriente, vamos a idealizarlo un poco. Esta corriente en inversa es, el dispositivo está bloqueado en inversa. Como dijimos, esa es la corriente de fuga, o corriente inversa. Entonces, el SCR va a tener una zona de bloqueo inverso. Y va a tener una zona de ruptura inversa, que ya la conocemos, las del diodo,
que es la zona de ruptura, y acá comienza la avalancha. Entonces acá vamos a tener la zona de ruptura inversa. Y de acá a acá es la zona de bloqueo. Bueno, acá tenemos, ¿no?, el diodo, el semiconductor. Vemos que está funcionando como si fuera un diodo común en inversa. Esta es la tensión entre ánodo y cátodo, y esta es la corriente de ánodo negativa, que lo habíamos visto arriba. Entonces, el tiristor, para que trabaje, perdón, el tiristor. Bueno, sí, disculpen, vamos a poner acá arriba. Acá donde dice diodo controlado de silicio SSR, o también llamado tiristor. No es muy frecuente este nombre para este dispositivo, se lo llama más como SSR y todo el mundo sabe de que decir SSR es hablar de un tiristor, porque después hay otro dispositivo que lo vamos a ver, que vendría a ser un dispositivo de este tipo. Se los menciono ahora, ya que vino la palabra tiristor. Una notita acá al costado, que hay un dispositivo que es, imaginemos, yo estoy hablando del tiristor, lo voy a dibujar acá y lo borro, porque después vamos a ver. Yo estoy hablando del tiristor. Dijimos que el tiristor es ánodo, cátodo, y esta es la puerta. Y este tiristor va a conducir solamente, con lo que estamos viendo, con el semiciclo positivo. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con los dos semiciclos al mismo tiempo, necesitaría tener un dispositivo adosado en paralelo, que sería una cosa así. Y unir los ánodos y unir los cátodos. A esto que está acá, que comercialmente existe, pero no es una pastilla ya fabricada, que cumple estas funciones, se lo representa como un elemento que es así, que conduce en los dos semiciclos. Son como dos diodos. Tengo un ánodo, ánodo 1, no tengo cátodo, tengo ánodo 2, y después tengo la puerta que dispara, y esto se llama triac. Bueno, ya mencionado esto, entonces el SSR también se lo suele llamar como tiristor. Bien. Bueno, vamos a meternos en la curva. Dijimos que el tiristor, para que funcione, o el SSR para que funcione, tiene que ser disparado. Es lo mismo cebado, es lo mismo encendido. Entonces, aplicándole un pulso de corriente positiva. Aplicándole un pulso de corriente positiva. Y el SSR estará en estado de conducción. Durante un pequeño lapso de tiempo,
en un intervalo de tiempo, posibilitando que pase del estado de bloqueo directo a una zona de conducción, son unos poquitos voltios, entre 1 y 3 voltios. ¿Qué es lo que dije acá? Lo vamos a ver en la curva que está acá arriba. Para que el dispositivo conduzca, yo necesito un pulso positivo de corriente en la puerta. Una I sub G, una corriente de puerta positiva. Una corriente de puerta positiva. Acá. Una corriente de puerta positiva. Con ese pulso yo puedo llevar al SCR al estado de conducción. Y esa, habíamos dicho, de que ocurre durante un pequeño intervalo de tiempo. Y eso posibilita que pase a un estado de bloqueo directo. ¿Cuál es el estado de bloqueo directo? Es la curva de la corriente que haga esto, que el transistor no se encienda, el tiristor o el SR no se encienda. Que llegue hasta este valor, pero que el valor que llegó es menor que lo que habíamos dicho, y ahora sí la marco, la corriente de mantenimiento. Entonces, acá va a haber una zona que el EDCR va a pasar del estado de no conducción o de bloqueo o del estado off al estado on, al estado de conducción. Ahí va a haber una zona en la cual va a pasar. A esta zona que está acá, se la llama zona de bloqueo o estado de bloqueo. O sea que el dispositivo, por más que tenga una tensión positiva entre ánodo y cátodo, va a estar en una zona que se la llama zona de bloqueo directo. O estado de bloqueo. Zona o estado. Zona o estado de bloqueo. Vamos a dejarle mejor estado de bloqueo. Y si digo estado de bloqueo, le pongo off, para que se interprete bien. Y va a haber una zona, o va a haber un sector, mejor dicho, que va a haber una transición de off a on. Va a haber una transición, acá borro esta curva, y voy a marcar ahora que va a haber una transición acá de off a on. El estado de conducción, ¿cómo va a ser? La del SCR. El estado de conducción del SCR va a ser una cosa así. On. Esta zona que está acá, esta zona de transición, de pasar de bloqueo